Es una continuación a lo que Miguel compartió hace unos domingos. Él habló de la cruz. Tú también, Alberto, nos estuviste enseñando lo que sucedió en esa crucifixión. Nos enseñaste, por ejemplo, en estas palabras, la propiciación, que es el que el Señor estuvo en nuestro lugar, porque los que debimos haber muerto por nuestro pecado éramos cada uno de nosotros, y el Señor fue él fue su sacrificio fue propiciación, o sea, Él se puso en nuestro lugar. Nos enseñaste también la palabra redención, que significa que Él nos compró, le pertenecemos, somos, nos compró con su sangre. Nos enseñaste la palabra justificación, que significa que ahora ya el Padre ya no nos ve pecadores, porque nos ve a través del sacrificio de Jesús, que con ese sacrificio se cumplió la justicia que el Padre pedía por cada uno de nosotros. Ya hubo esa muerte para que ahora seamos justos ante los ojos del Señor. Y la reconciliación, ahora podemos estar ante la presencia del Señor, porque ahora ya somos sus amigos, ya esa roca fue removida y ese velo fue rasgado. Eso fue lo que el Señor conquistó, entre otras muchas cosas, con esa muerte de cruz. Y entonces lo que yo les voy a compartir son más cosas todavía, una continuación de lo que el Señor conquistó, y se llama entonces intercambios divinos. ¿Cuáles fueron esos intercambios que sucedieron en la cruz del Calvario? Esta es una invitación que nos hace el Señor en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El mensaje de la cruz. Todo el mensaje del Evangelio se centra en un hecho histórico único: la muerte propiciatoria de Jesús en la cruz. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí se combinan dos expresiones poderosas: perfectos y para siempre. La provisión de Dios es con base en este sacrificio que Pablo declara en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta comprende todas las dimensiones de nuestra vida: nuestro cuerpo, nuestra alma, la mente, las emociones, así como también nuestras necesidades materiales y financieras. Dios no ofrece muchas soluciones diferentes para los innumerables problemas de la humanidad. En cambio, nos ofrece una solución absolutamente suficiente, que es su respuesta para todos y cada uno de los problemas. Podemos provenir de muchos trasfondos diferentes, cargados con nuestra propia necesidad especial, pero para recibir la solución de Dios, todos debemos dirigirnos al mismo lugar, a la cruz de Cristo. La ofrenda del siervo de Dios. En Isaías 53:10, el profeta describe a un siervo de Jehová, cuya alma habría de ser ofrecida a Dios como un sacrificio por el pecado. El propósito divino realizado por su sacrificio se resume en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El problema fundamental y característico de toda la humanidad es que todos nos hemos apartado. Hemos seguido nuestro propio camino. Hay diversos pecados específicos que muchos no han cometido jamás, tales como el asesinato, el adulterio, el hurto, etcétera. Pero todos tenemos esta característica en común: nos hemos apartado por nuestro propio camino. De esta manera hemos vuelto nuestra espalda a Dios. La palabra hebrea que resume esto es avon, traducida aquí pecado.
y en otras ocasiones iniquidad. Quizá el equivalente más cercano en nuestro idioma contemporáneo sería rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. Intercambios divinos. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por sus llagas, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús se hizo pecado con nuestra maldad para que nosotros pudiéramos ser hechos justos con su justicia. Jesús padeció nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir su vida. Jesús llevó nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos compartir su abundancia. Jesús llevó nuestra vergüenza para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Jesús sufrió nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos tener su aceptación con el Padre. La maldición vino sobre Jesús para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Castigado contra perdonado. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. A ver aquí. Permítanme. Este es el verdadero propósito y significado de la cruz. Sobre ella tuvo lugar un intercambio divinamente ordenado. En primer lugar, Jesús sufrió en nuestro lugar todas las consecuencias funestas con que la justicia divina había sentenciado nuestra iniquidad. En segundo lugar, mediante el intercambio en la cruz, Dios nos ofrece todo lo bueno que merecía la obediencia sin pecado de Jesús. En otras palabras, la maldad que nosotros merecíamos vino sobre Jesús para que a cambio nosotros pudiéramos recibir lo bueno que le correspondía solo a Él. Dios puede ofrecernos esto sin comprometer su propia y eterna justicia, porque Jesús sufrió por nosotros todo el justo castigo por nuestras iniquidades. Todo esto procede exclusivamente de la insondable gracia de Dios y se recibe solo por la fe. No hay explicación lógica desde el punto de vista de causa y efecto. Ninguno de nosotros ha hecho cosa alguna para merecer tal oferta, y ninguno podrá jamás hacer algo para ganarlo. Herido contra sanado. Isaías 53, 5, 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay dos verdades entrelazadas aquí. La aplicación de una de ellas es espiritual y de la segunda es física. En el plano espiritual, Jesús recibió el castigo por nuestras transgresiones e iniquidades para que nosotros a su vez pudiéramos ser perdonados y así tener paz con Dios. En el plano físico, Jesús sufrió nuestras enfermedades y dolores para que nosotros mediante sus heridas pudiéramos ser sanados. Jesús se hizo pecado con nuestra maldad para que nosotros pudiéramos ser hechos justos con su justicia. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Santiago 1:15. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. El siguiente aspecto del intercambio es un resultado lógico del proceso anterior. Toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, subraya que la consecuencia final del pecado es la muerte.
En Ezequiel 18:4 el Señor afirma, el alma que pecare, esa morirá. En Santiago 1:15 el apóstol dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando Jesús se identificó con nuestro pecado, era inevitable que sufriera a sí mismo la muerte que viene como consecuencia del pecado. Para recalcar esta verdad, el autor de Hebreos dice en 2:9, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Su muerte fue el resultado inevitable del pecado humano con el cual había cargado. Él llevó el pecado de todos los hombres y de esa manera murió la muerte que merecían todos los hombres. Jesús padeció nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir su vida. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús llevó nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos compartir su abundancia. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El intercambio es claro, de la pobreza a la riqueza. Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiéramos llegar a ser ricos. Jesús llevó nuestra vergüenza para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Respecto a Jesús en la cruz, el autor de Hebreos dice que él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. La ejecución sobre la cruz era la más vergonzosa de todas las formas de muerte, reservada para la clase criminal más baja. La persona ejecutada era despojada de toda su ropa y expuesta desnuda a la mirada de los transeúntes, que lo escarnecían y se burlaban de él. Este fue el grado de vergüenza que Jesús soportó mientras colgaba de la cruz. Jesús sufrió nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos tener su aceptación con el Padre. Efesios 1 del 5 al 7. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el 8. Existe otra herida aún más angustiosa que la vergüenza. Es el rechazo. Este surge a menudo a raíz del rompimiento de algunas formas de relación. En su forma más temprana es ocasionado por padres que rechazan a sus propios hijos. El rechazo puede ser activo, manifestado en expresiones negativas y duras, o puede ser la simple ausencia de manifestaciones de amor y aceptación. Si una mujer encinta alberga sentimientos negativos hacia el bebé en su vientre, el niño nacerá probablemente con un sentimiento de rechazo que puede prevalecer hasta la vida adulta y acompañarlo hasta la sepultura.
La maldición vino sobre Jesús para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ay, Dios mío. Bueno, la maldición que vino sobre Jesús se define como la maldición de la ley. En Deuteronomio 28, Moisés ofrece una lista exhaustiva de ambas, tanto de las bendiciones que resultan de obedecer la ley, como de las maldiciones que resultan de la desobediencia. Las maldiciones enumeradas en Deuteronomio 28, del 15 al 68, pueden resumirse como se indica a continuación: humillación, esterilidad, enfermedad mental y física, desintegración familiar, pobreza, derrota, opresión, fracaso, el desagrado de Dios. ¿Alguna de estas palabras se aplica a su vida o a mi vida? Hay efectos que se posan sobre mí como una sombra oscura bloqueando la luz de las anheladas bendiciones de Dios. Si es así, es probable que la causa de sus problemas sea una maldición de la cual usted necesita ser liberado. Bueno, yo creo que ya no voy a seguir leyendo lo que sigue aquí, ya voy a terminar hablando un poquito con mis propias palabras. Yo cuando estuve cuando Eduardo, mi marido, que se llama Miguel, Eduardo es mi hijo, cuando mi marido hizo su presentación, ella tocó estos puntos como que ya muy rapidito porque es muy amplio. Y entonces cuando ya vi yo que me tocaba a mí, le dije, pues quisiera continuar, porque ya estudiamos juntos. Ya al verlo así con detenimiento, en lo que me deja a mí es pensar esto: ¿cómo podríamos despreciar una bendición tan grande? ¿Cómo podríamos tener en poco una salvación tan grandiosa? Tenemos todo. Es voltear a la cruz de Cristo y decir, Señor, si tú hiciste eso por mí y me regalaste tantas cosas preciosas, lo único que debo de hacer es agradecerte y obedecerte y creer en ti y estar en paz, dejándome como un palito sobre el agua llevar, porque tú tienes todo el control. Aunque veamos cosas difíciles, tú tienes todo el control, porque fue demasiado caro y demasiado grande lo que tú hiciste en esa cruz. Y entonces sí que somos bienaventurados. Yo quisiera terminar con una oración, pero quisiera que la hiciera mi esposo, que él fuera el que hiciera, porque el poder de la sangre de Cristo es grandiosa. El poder de la cruz es grandioso, es el poder del evangelio, el poder de Dios. Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya viendo esto detenidamente, nos damos cuenta que fue una cosa que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo, el Dios creador, ahorita que vi que pusieron las imágenes de esa preciosa alabanza, que van a poner otra, pero esa se me hizo hermosa. Cuando vi esas imágenes dije, mira lo que hizo el Señor, el creador, el Rey de reyes, Señor de señores, hacerse hombre. Es como si tú te hicieras una hormiguita y entraras al hormiguero, hacerse hombre, haber nacido como hombre, vivido como hombre, teniendo hambre, teniendo frío, siendo el creador, haber muerto de cruz, haber resucitado al tercer día. Se le apareció a sus discípulos, después ascendió, está sentado a la derecha del Padre y ahora nos ha regalado su Espíritu Santo. Se tuvo que hacer todo eso para que ahora nosotros tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Bueno, la verdad es que cualquier tribulación, sabemos que somos más que vencedores. De repente, cuando tenemos algún problema, sentimos que Dios no nos escucha.
Y por eso es la iglesia, y por eso me encantó también lo que nos compartió ahorita, lo que es una iglesia. Por eso tenemos que amarnos unos a otros, sostenernos unos a otros, recordarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. Qué hermoso es vivir en el cuerpo de Cristo. Entonces quisiera que mi esposo terminara con una oración. Gracias, hermanos, a todos aquellos que, pues de alguna manera han sido tocados, que la misma oración pueda de alguna manera ser una realidad en nuestras vidas. Yo soy un vicioso de la lectura de autores y dice ciertamente uno de estos autores, Christian Chen, que es un discípulo de Witness Lee, y te aterrizan perfectamente la palabra de Dios. Dice, tú podrás ser experto en la Biblia, pero si la Biblia no está en ti, las palabras de Dios no están en ti, la verdad de Dios no está en ti, dices, es meramente conocimiento, pero si lo haces, ese conocimiento, una realidad para tu vida, dice, no solo tendremos vida abundante en esta tierra, sino también tendremos acceso al reino de Dios y a su justicia y esa visión celestial, esa vida espiritual que solo la cruz de Cristo nos da. Entonces, verdaderamente que hagamos una realidad esta enseñanza para nuestras vidas. ¿Cómo la hacemos una realidad? Mi oración va a ser esa, ¿sí? Bendito Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das, a pesar de que yo la he leído y releído y de alguna manera puesto en práctica, Señor, es un recordatorio para todos y cada uno de nosotros para que sea una realidad, que tú sufriste humillación para que nosotros fuésemos aceptos, no solo delante tuyo, sino de también muchísima gente que no te conoce, que si de alguna manera tuvimos problemas de esterilidad, Señor, tú pagaste en la cruz para que haya vida en esas matrices. Si de alguna manera nosotros tuvimos alguna enfermedad mental y física, Señor, tú pagaste en la cruz para que ahora seamos sanos. Si hay desintegración familiar, Señor, ahora tú estás actuando, Señor, para que haya vida, nueva vida en esa familia. Que si hay pobreza, Señor, poderosamente, Señor, tú nos darás. Decía el autor, dice, no solo o tontamente decir dinero, corrientemente dinero, sino una vida abundante, ¿sí? Y si de alguna manera en alguna etapa de nuestra vida fuimos derrotados, ahora obtenemos la victoria en Cristo Jesús. Si de alguna manera hemos sido oprimidos, ahora tenemos la libertad en Cristo Jesús. Si de alguna manera tuvimos fracaso, ahora somos más que exitosos en Cristo Jesús. Y si de alguna manera fuimos separados y quitados de la presencia de Dios, ahora somos unidos nuevamente a Él. Te doy las gracias, Señor, por esta enseñanza y te pido, Señor, lo hagas una realidad a cada uno de mis hermanos y aquellos que no te conocen, Señor, que sean tocados por tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos busquen esa realidad en sus vidas. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo.